Buenos días, amada familia. Damos gracias al Señor por su misericordia el día de hoy y damos gracias a Dios también por sus vidas, por su fidelidad para con la congregación y para con el Señor, que es lo más importante. Hoy antes de iniciar quiero que allí con sus ojos cerrados, con su corazón dispuesto, se ponga a pensar un momento en todas las voces que a veces llegan a nuestra mente a inundarnos de pensamientos incorrectos, a decirnos que no somos amados, nos vienen a agobiar con las deudas, con la culpabilidad, con la falta de amor y paternidad. Y hoy te pido, iglesia, que calles esas voces para escuchar la voz del Señor, que es lo único que importa, escuchar la voz de nuestro Dios. Dios siempre tiene algo que hablar a nuestro corazón, pero Él anhela un corazón dispuesto a escuchar su voz. Por eso allí te invito, iglesia, que tú con tus propias palabras, le digas: Señor, hoy decido callar todas esas voces que me desconectan de ti y me impiden escuchar el eco de tu voz, Señor. Anhelo escuchar tu voz, Dios. Habla a mi corazón y dispongo mi corazón para que tú me hables, Señor. Te amo, Dios, y entregamos este tiempo de alabanza en tus manos, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor, y te amamos, Jesús. Oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar.
sonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Así es, Señor, anhelamos escuchar tu voz en este tiempo que el país está tan mal, Señor. Solo queremos escuchar tu voz y sin importar el momento que cada uno estemos pasando, alabarte, Señor. Hoy como iglesia nos unimos para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Iglesia, hoy le invito a que cierre sus ojos
y que le empiece a dar gracias al Señor por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Quiero que allí cierre sus ojos y le dé gracias a papá por el hermano que, aunque en este momento no está con usted, igual está apoyando en oración de pronto y también está conectado adorando a papá. Y sabe, a veces creo que como iglesia no le agradecemos a Dios por el cuerpo de Cristo, no le agradecemos a Dios por nuestros hermanos y creo que en estos momentos y más que todo por todo lo que estamos pasando en nuestro país, la iglesia debe estar fuerte, debe estar unida, en oración debe estar unida, en amor con otros, debe estar preparada para predicar la palabra de Dios. Así que hoy le pido que cierre sus ojos y que le dé gracias a papá por la iglesia, porque Él nos hizo un cuerpo y nos hizo un cuerpo no para estar divididos, no para estar peleados. Nos hizo un cuerpo para estar unidos adorando a Él. Nos hizo un cuerpo para que nos apoyemos unos a otros. Y creo que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida la razón por la que papá hizo esta iglesia. No solo esta congregación, sino la iglesia. Así que hoy le quiero decir, y siento mucho decir, que le doy gracias a papá por cada hermano de esta congregación y cada persona de la iglesia de Cristo, porque no somos una congregación dividida, somos todos una iglesia. Así que le pido que cierre sus ojos y le dé gracias a papá, porque Él es el centro y Él es la razón de la iglesia. Él es la razón de que hoy estemos acá adorándole desde nuestras casas. Y hoy le pido que entre en la presencia de papá y deje que el Espíritu Santo fluya ya en medio de su familia, en su casa. No le ponga límites. Él se quiere mover en su casa y Él quiere obrar a través de su iglesia, más que todo en estos tiempos, que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero en estos tiempos es que la iglesia debe predicar, debe mostrar el amor que papá nos ha dado.
Así es, Señor. Te pedimos que avives a tu iglesia, Padre. Que hoy más que nunca, que en este tiempo, Señor, nos enamores de ti, Jesús. Te pido, Jesús, que seas tú uniendo a tu iglesia, Señor, poniendo en nosotros un mismo sentir, Padre. Señor, hoy pedimos por los jóvenes de esta congregación, Señor, para que seas tú avivando sus corazones, para que los fortalezcas y los llenes de valor para ir en contra de la corriente, Señor. No permitas que tu iglesia esté dividida, Señor. Reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor. En victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Así es, Señor, hoy nos unimos a una sola voz para clamarte por nuestros jóvenes, para que seas tú enamorándolos de ti y dándoles valor para ir en contra de la corriente, Señor. Pero como decía esta canción, mostrando siempre que la cruz del Señor para nosotros es lo más importante. La canción decía: nuestra bandera es la cruz de Jesús, y por eso, Señor, alzamos tu nombre en alto como congregación, como iglesia, Señor, como un cuerpo. Te pedimos, Jesús, que seas tú el centro de esta casa, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, Dios. Amado Padre, hoy te pedimos, hoy clamamos a ti por misericordia para los gobernantes y para este país, Señor, porque sabemos que algún día toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que tú eres santo, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Por eso clamamos por misericordia para esta nación, Señor, y por eso también te pedimos que avives nuestros corazones para predicar el Evangelio y ganar esta generación para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, allí en donde está, dígale a papá que es hermoso estar en su presencia. Y adórele allí, porque es un privilegio conocer a papá, estar con papá. Estar en la presencia del Señor es lo más hermoso y el privilegio más grande que cualquier persona pueda tener. Vale más que millones, vale más que todas las riquezas, porque es mejor estar un día en la presencia de papá que 1000 sin él. Así que disfrute a
papá, deleítese en el Señor. Solo tu amor, solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor, solo tu amor, solo tu amor, si es solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor.
Nada hay como tu amor. Amada iglesia, quiero que por un momento recuerde la escena de la última cena, cuando los discípulos y el Señor estaba compartiendo la cena antes de que arrestaran a Jesús. Y Juan era su discípulo amado y se recostó en su pecho y pudo escuchar el corazón del Señor. Si nosotros queremos pasar más tiempo con el Señor, solo tenemos que ir a su presencia, deleitarnos en Él, descansar en Él y escuchar su corazón, iglesia. No podemos escucharlo si estamos a kilómetros del Padre. Tenemos que estar cerca de su pecho, en su presencia, cerca a su corazón, iglesia. Por eso le pido que allí pase un momento más con el Señor diciéndole: amado Padre, quiero escuchar tu corazón. Jesús, quiero hacer parte de tus planes, Señor. No esperes, iglesia, que alguien más hable. Con tus propias palabras, háblale. El Señor quiere escuchar tu voz. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Señor, gracias por tanto amor para con nosotros, Dios. Gracias, Jesús, por tu presencia. Anhelamos que tú seas el centro de tu iglesia. Anhelamos estar en tu presencia y deleitarnos en ti, Señor. Amado Padre, antes de seguir con la palabra, pongo en tus manos la vida de este país, de esta nación, Señor, la vida de nuestros gobernantes en tus manos, para que tú en tu misericordia te reveles a sus vidas, Señor. Porque sea para juicio, condenación o para salvación, algún día todos estaremos delante de tu trono, Señor. Por eso te pido misericordia para la juventud, para esta generación y para nuestras autoridades, Señor. Coloco sus vidas en tus manos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas por medio del mensaje que tú tienes el día de hoy, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y quites de nosotros todo pensamiento que nos distrae de lo realmente importante que eres tú, Señor. Te amamos, te bendecimos y colocamos la enseñanza en tus manos, Señor. Aprovecho para bendecir la vida de todas las mamás de la congregación, Señor, para que seas tú mostrándoles de tu amor, para que seas tú guardando sus vidas, sus corazones, Señor. Y las bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor. Las honramos porque tú las has puesto ahí como para instruirnos a nosotros como hijos, Señor, para
para amarnos, para mostrarnos de tu amor con su dulzura, Señor. Las bendecimos y colocamos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, amadas familias. El Señor los bendiga en esta mañana, en esta gloriosa mañana. Y es gloriosa porque el Señor está en nuestras vidas, porque es un domingo más en que celebramos que Cristo resucitó. Eso es lo que celebramos, así que esperamos y damos toda gloria al Señor, porque es nuestro Dios, porque está vivo, porque reina para siempre. Ahora, de manera especial, la verdad no sé si hoy es el Día de la Madre, si se celebra, si no, sin embargo, no descartamos que podamos felicitarlas hoy en su día. Con tantas cosas que están pasando, pues creo que lo aplazaron, entonces bueno, sin embargo, y si tal vez alguna de ustedes lo está celebrando, se lo están celebrando, queremos de manera especial bendecirlas, dar gracias al Señor por cada mamita que nos está viendo. Son una bendición, es un privilegio ser mamá, es un privilegio que Dios nos ha dado, así que te bendecimos, te mandamos un abrazo muy especial y esperamos en algún momento poder celebrar juntas, unidas, y bueno, sabemos que llegará ese tiempo. Por el momento vamos a ir a la palabra de Dios. Tengo el enorme privilegio de predicar hoy su palabra. Es muy honroso, pero también me llena de temor porque quiero hablar la palabra del Señor. Le invito a que allí en donde usted está, incline su rostro, disponga su corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y que así como habló esta palabra a mi vida, pueda hablar a la suya, pueda hoy ser consolado, edificado, y pueda ver cómo Dios está allí en su vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana donde podemos adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Hemos dispuesto nuestras vidas, Señor, para adorarte, y también disponemos ahora nuestros corazones para escuchar tu voz, esa voz que nos anima, nos consuela y nos da una esperanza eterna. Señor, bendecimos tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú en medio nuestro. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos, así como has hablado el mío. Yo te ruego que tu palabra more y abunde en sus corazones, y que el mensaje que tú hoy nos has regalado sea para edificación de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Yo te ruego y pongo mi vida en tus manos para que llenes mi boca de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, quien es Dios. Amén. Bueno, amada iglesia, hoy vamos, y a partir de hoy vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Creo que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de muerte, vivimos tiempos de temor, vivimos tiempos de confusión, pero nuestra certeza no es lo que te dice el mundo. Nuestra certeza es lo que Dios afirma en su palabra. Por eso vamos a estudiar la condición de la iglesia, de las iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar estudiando por los siguientes domingos cómo obra Dios en su iglesia. Y el obrar de Dios es lo que te da seguridad a ti y a mí de su sustento, de su cuidado, de su protección. Y eso es lo que nos debe mantener seguros en este mundo. Jesús lo dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido el mundo. Así que vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, como está allí escrito en la palabra de Dios. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este era un mensaje para una iglesia específica, localizada en un lugar, en Éfeso. Pero esta carta, este mensaje, aplica para la iglesia de todos los tiempos, para las iglesias locales. Pero ¿sabes qué? También aplica para ti y para mí, porque somos la iglesia del Señor. Así que es muy importante, iglesia, si queremos fortalecernos, si queremos tener una esperanza, debemos conocer la condición de la iglesia a la cual el Señor le escribió, pero sobre todo, conocer al dueño de la iglesia, cómo se manifiesta Cristo en medio de la iglesia de Éfeso. Así que antes de comenzar, quisiera hablar un poquito de la ubicación y de las condiciones de esta iglesia. Y el contexto de esta iglesia, bueno, dice Apocalipsis que era una de las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, estaban ubicadas allí. Y era una iglesia en donde había una fortaleza espiritual. Ella estaba en medio del paganismo. Ella estaba en medio, esta ciudad de Éfeso era una de las más importantes de toda la provincia romana. Y allí en Éfeso, no sé si usted recuerda allí en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a predicar en su segundo viaje misionero, y encuentra que allí está el templo de la diosa Diana o Artemisa. Este templo era una de las maravillas del mundo antiguo, y allí había una idolatría impresionante hacia esta diosa. Habían otros dioses, pero esta era la más adorada, la más venerada. De hecho, quisieron sacar a Pablo a piedra de allí porque se les estaba tirando el negocio cuando empieza a hablar de Jesús y a hablar de los ídolos. Esta iglesia estaba no solo en medio de tanta idolatría, en medio de tanto paganismo, sino en una contaminación impresionante, porque en este templo de Diana, los sacrificios a esta diosa eran sacrificios sexuales. Se supone que era la diosa de la fertilidad. Entonces había algo que ellos llamaban la prostitución sagrada. Esa prostitución sagrada consistía en todos los vejámenes sexuales que pudieran hacer rito allí en ese templo y a esa diosa. Aparte de esto, de estar ubicada allí, la iglesia de Éfeso, vivían en un sincretismo religioso, es decir, en una mezcla religiosa impresionante. Aparte de esto, era un tiempo en donde había persecución al cristianismo, a la iglesia del Señor. Estaban bajo el imperio de Dominiciano, que fue después de Nerón. Se dice, la historia cuenta que eran los 2 emperadores más malos con los cristianos. Vivían tiempos difíciles, tiempos de persecución,
tiempos de influencias religiosas, de herejías, de idolatrías a otras cosas. Es decir, bajo este contexto es que el Señor envía este mensaje. Y no es muy lejano a lo que vivimos hoy en día. Estamos viviendo un sincretismo, una mezcla religiosa, estamos viviendo días difíciles, estamos viendo a nivel sexual cosas tremendas. Y la iglesia está en medio de ese mundo, la iglesia está allí. Pero en momentos de tiempos difíciles la iglesia debe seguir siendo luz y debe permanecer en la esperanza que le da el Señor. Con respecto a la capital, a Éfeso fue la capital de Asia Menor, una de las 3 ciudades más influyentes de todo el Imperio Romano. Y tenía una importancia religiosa, como ya se los dije, muy, muy grande. ¿Quién fundó esta iglesia? El apóstol Pablo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo se le revela al apóstol Juan y le dice: escribe esto y envíaselos a las iglesias, las 7 iglesias de Asia. Esta iglesia de Éfeso había sido fundada 30 años antes por el apóstol Pablo. Además del apóstol Pablo, Timoteo fue pastor de esta iglesia. Y los estudiosos dicen que el apóstol Juan, antes de ir desterrado a la isla de Patmos, también estuvo enseñando y fundamentando esta iglesia. Por lo tanto, y esto es importante para lo que vamos a ver ahorita, por lo tanto, era una iglesia fuerte, era una iglesia firme en medio de una sociedad totalmente pecaminosa. Ahora, ¿en qué quiero basar mi enseñanza? Y es en conocer a Cristo. Ahora, todas las enseñanzas nos van a llevar a lo mismo, y deberían llevarnos a lo mismo, a conocer a Cristo. Por supuesto, nos deja ver una condición nuestra, pero lo más importante, y hoy quiero que sea un mensaje que atesores en tu corazón, conociendo a Cristo. Vamos a verlo. Dice el versículo 1, Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel hace referencia al pastor o al mensajero, al que daba el mensaje allí en la iglesia. Cristo le dice a Juan que se lo envíe al pastor de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, las estrellas representan a los pastores, lo dice allí el capítulo 1, al final del capítulo 1, y dice que los tiene en su mano y que anda en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias que estaban allí en Asia Menor. Cristo es el centro de la iglesia universalmente. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿En dónde encuentras tu descanso? ¿En dónde encuentras tu seguridad? ¿En dónde encuentras tu refugio? Cuando ves tantas cosas que estamos viendo en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo. Ahora, esta ha sido una semana muy fuerte y si tú prendes el televisor, en todos los canales, en todos los noticieros, solo hay cosas terribles: muerte, terrorismo, destrucción, COVID. ¿Dónde encuentras tú el refugio y la seguridad que necesitas? Porque yo te digo algo, y es que la Biblia nos enseña en dónde encontrarla. Y si hay algo, iglesia, que nos deja ver este primer versículo, es el cuidado, sustento, protección y autoridad sobre la vida de los siervos de Dios, la iglesia de Dios y sus hijos. Por eso este primer punto le puse: Cristo está presente como sustentador de su iglesia. Mire, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. La iglesia está en manos del Señor sin importar las circunstancias que estén pasando, de coronavirus, de otras pandemias que vengan, de violencia, de injusticia,
Cristo es la máxima autoridad. Dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano, en su cuidado. Por eso es que esta carta nos deja ver a Cristo de una manera tan impresionante. Cristo presente como sustentador de su iglesia. Y me impresionaba que el mensaje a esta iglesia no es el mismo mensaje inicial, como el encabezado no es igual que a las otras iglesias. Él comienza diciéndoles: yo soy la autoridad. Yo los tengo en mi mano. ¿Y sabe por qué me impresionaba? Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, era una iglesia grande, dicen los estudiosos, era una iglesia fuerte doctrinalmente y que tenía una trayectoria de 30 años, con una firmeza espiritual aguantadora, y lo vamos a ver ahorita, con una firmeza espiritual diferente tal vez a la de las otras iglesias. Fundada por el apóstol Pablo, él duró 2 años en Éfeso instruyéndolos por Juan, por Timoteo. Contaba con una fortaleza y un sostenimiento importante. Podríamos decirlo que con una solvencia importante en sus vidas. Seguramente esa solvencia, esos 30 años de experiencia, esos 30 años de ser una buena iglesia, hizo que ellos dejaran de creer que estaban sustentados por Dios y se sustentaban por ellos mismos. No es casualidad que el Señor empiece diciendo: el que tiene las estrellas en sus manos, el que está en medio de los candeleros de oro. No es en vano. Hoy el Señor está diciendo: yo soy el dueño de la iglesia, yo la sostengo en mi mano y soy su autoridad. Y sabes algo, esto que me enseñaba, y cuando yo estudiaba esto, es tan fácil caer tal vez en orgullo. Es tan fácil decir: yo tengo tantos años de cristiano o de cristiana y creo que ya el Señor, o sea, que me sustento solo en mi fe. Es tan fácil decir en otras áreas: estoy bien económicamente, tengo salud, quien me sustenta soy yo mismo. Y hoy el Señor nos está diciendo: no. Quien nos sustenta, quien sustenta la iglesia de Cristo, quien sustenta tu vida, quien sustenta mi vida, se llama Jesucristo. Él es nuestra autoridad. Así que no importa cuánto tiempo lleves en el Señor y creas que eres fuerte espiritualmente, quien te sustenta es la gracia del Señor, es la diestra del Señor. No dependas de ti mismo. No dependas si tienes un trabajo seguro. Gloria al Señor, en estos tiempos es una bendición, pero no te sientas seguro por eso. Porque el único que sustenta, y si tú y yo estamos de pie, y si la iglesia está de pie, y si la iglesia permanecerá de pie, es porque el que la sustenta es Cristo. Por eso ese primer punto es Cristo como sustentador de su iglesia. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Y Él, refiriéndose a Cristo, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, en Él, en Cristo, son sostenidas. Y entonces aquí encuentro como 2 posiciones de los creyentes, de nosotros los creyentes. Por un lado, o te sientes muy seguro por todo lo que tienes, por tus capacidades, por tu ingreso, por tu salud, por tu trabajo, por la posición que el Señor te ha permitido tener y te sientes muy seguro en ti mismo. O el otro lado, que te sientes lleno de temor. Lleno de temor por la situación financiera, lleno de temor por
pandemia, lleno de temor por todo lo que vemos tanto en nuestro país como en el mundo. Y yo te digo algo, de un lado o del otro, el sustentador sigue siendo el mismo, Jesucristo. ¿Será que el creador del universo no te va a sostener a ti y no me va a sostener a mí? En todo tiempo nos sostiene, en debilidad, en fortaleza, en pandemia o sin pandemia, el Señor nos sostiene. No importan las circunstancias que esté viviendo el mundo. Mira, yo te digo algo, el mundo se puede caer, pero tú y yo, su iglesia, sus hijos, estamos en su mano. Nuestra vida está en sus manos. Y al entender esto, iglesia, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz. Al entender esto, tú debes entender que tu vida está sustentada por el Señor, que tú estás allí guardado o guardada en el hueco de la mano del Señor, y eso te da seguridad, eso te da paz, eso te da tranquilidad, eso te da fe en medio de tiempos difíciles. Número 1, entonces, Cristo como sustentador de su iglesia. Número 2, Cristo presente como pastor de su iglesia. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y usted dirá, pero yo ahí no veo la palabra pastor, no la veo. ¿Por dónde dice pastor? Pues déjeme decirle que el versículo inicia con yo conozco. Jesús está diciendo yo conozco. Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Conoce tu condición, conoce mi condición, conoce la condición de la iglesia. Él conoce la condición del rebaño, porque Él es el príncipe de los pastores, porque Él es el buen pastor. Y se lo voy a demostrar. Mire lo que dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mire cómo comienza Apocalipsis, el versículo 2. Yo conozco. Y Juan nos está diciendo, y conozco mis ovejas. Así que no es ajeno a lo que tú haces, con lo que tú sirves. Él conoce lo que hacemos por Él y para Él. El versículo comienza a describir, a elogiar de alguna manera lo que Jesús sabe que la iglesia de Éfeso ha hecho por Él. Dice, los creyentes habían trabajado arduamente en la obra, habían tenido paciencia, dice en unas versiones, en otras dice perseverancia, y esa perseverancia nos habla de tenacidad en medio de las dificultades. Había algo que el Señor elogiaba de ellos, y es que soportaban el sufrimiento. O sea, había persecución, lo que les decía al comienzo. Habían resistido a los malos. ¿Quiénes eran esos malos que se creían apóstoles? Gente que venía con doctrinas equivocadas, con doctrinas que no eran bíblicas. Y esas doctrinas querían permear la iglesia. Repite más abajo que esa iglesia había sufrido, pero que ha sido perseverante y ha trabajado arduamente, ojo con esto, por amor a su nombre. Todo lo que ellos habían hecho era por amor al Señor. Entonces Jesús elogia esa labor, Él reconoce lo constante, firme y resistente que ha sido esta iglesia pese a la persecución, pese a las dificultades,
pese a la sociedad corrupta que la rodeaba, porque ellos estaban totalmente llenos de una sociedad pagana que no temía a Dios, que no tenía nada que ver con Dios. Y esto me parecía muy lindo cuando lo leía, porque Él no desconoce lo que nosotros hacemos. Él no desconoce cuando tal vez nos cansamos, cuando nos desilusionamos. Él no desconoce lo que hacemos para Él. ¿Sabe algo? Para Jesús, para nuestro buen pastor, es valioso lo que hacemos. Lo que tú haces, tal vez desde tu casa, criando a tus hijos, es valioso. Cuando tú oras por otros, para el Señor es valioso. Cuando tú sirves desde tu trabajo por amor al Señor, para Él eso es valioso. Cuando tú sirves dentro de la iglesia de una forma más eclesial, para Él es valioso. Y a veces nosotros mismos menospreciamos lo que hacemos para el Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo, como ese pastor que conoce, que nos conoce, que conoce nuestras luchas, nos está diciendo cuánto valor le da a lo que hacemos por amor a Él. A veces nosotros mismos decimos, no, lo que yo hago no es tan importante. La sociedad, por ejemplo, te dice, criar a tus hijos no es importante. Quedarte en tu casa asumiendo un rol hermoso de esposa, no es importante, no vale la pena. Pero hoy el Señor te dice, lo que haces para el Señor es importante. Por otro lado, a veces nosotros no lo valoramos. Por otro lado, a veces otros no lo valoran. Lo que haces en el trabajo, lo que haces en la universidad, no lo valoran. Pero el Señor te dice, todo lo que haces para mí, por mí, para mí, yo lo valoro, yo lo conozco, yo lo veo. Yo sé cuando lo haces y yo sé lo que te cuesta tal vez hacerlo. Y eso trae consuelo y trae alegría. No sé si a tu corazón la trae. Al mío lo trajo, como que, el Señor es mi pastor. Y Él ve cuando nos sentimos fatigados o fatigadas, pero Él ve, no es ajeno. Así que hoy te digo, gózate porque el Señor ha visto lo que has hecho para Él y lo valora. Ahora, estos creyentes, y es importante tener esto presente, estos creyentes no eran creyentes inactivos. Ellos llevaban, cuando nos habla de un arduo trabajo, nos habla de que ellos llevan la carga de la obra, ellos servían, ellos hacían, ellos evangelizaban, ellos testificaban, ellos hacían muchas cosas porque el Señor allí lo describe. Y algo muy importante, iglesia, algo que el Señor elogia, y es que no soportaron a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Los habían hallado mentirosos. Y esto es tan importante. ¿Y sabe por qué? Número uno, era una iglesia viva. La iglesia es un organismo vivo. No era una iglesia pasiva, no era una iglesia que se quedara estática. Mire, al ser un organismo vivo, la iglesia crece, la iglesia avanza. La iglesia cumple con su propósito, con el propósito de la gran comisión, evangeliza, ama, abraza, cuida. Ese es el propósito de la iglesia. Predica de Cristo. No es una iglesia estática en donde nadie hace nada. No, no es así. Y esto era una característica de la iglesia. Pero además de eso, tenían una firmeza doctrinal muy especial, porque dice que resistieron a los que se creían apóstoles y los hallaron mentirosos. Y ese fundamento, iglesia, es la palabra de Dios. Esta iglesia se notaba que había sido fundamentada en la palabra de Dios, porque tú, ¿cómo distingues un mensaje
cuando te predican a alguien, cuando alguien te predica, que sí sea de Dios o que no sea de Dios. Ahora, hoy en día los mensajes son muy humanistas. ¿Dónde está Cristo? Se basan más en el hombre que en conocer a Jesús. ¿Tú cómo disciernes eso? ¿Cómo disciernes si llega un apóstol, si llega una doctrina incorrecta a tu iglesia, a la vida de tus hijos, a tu vida? ¿Cómo lo disciernes? Esta era una iglesia que lo había discernido y el Señor la elogia por eso. Y la única manera de discernir eso es teniendo una relación con la palabra de Dios, es siendo responsables como hijos de Dios, como iglesia, de tener una relación con la palabra de Dios. Yo te digo algo, no basta un domingo, no basta con que tú escuches el domingo y ya. No basta con que todo el tiempo escuches a un pastor, a otro pastor, a otro pastor, y tú nunca vayas a estudiar la Biblia, a conocer al Dios de la Biblia, a conocer el carácter de Dios. Por eso hay tantos pensamientos incorrectos sobre Dios, porque no se conoce al Dios de la Biblia, el carácter de Dios. Es nuestra responsabilidad. En ese tiempo llegaban enseñanzas heréticas, gnósticas, falsas, que querían contaminar y dañar a la iglesia. Toda mala enseñanza, toda enseñanza fuera de la palabra de Dios va a dañar la iglesia. Amada iglesia, una pregunta. ¿Ustedes podrían reconocer cuando vienen teologías falsas, cuando vienen falsas doctrinas, y discernir y saber que eso no es lo que dice la Biblia? Porque la única manera es conociendo la Biblia. Esta era una iglesia fuerte por eso. Y quiero contarles un pequeño testimonio. Hace un año, hace ya algún tiempo nos graduamos con mi esposo del Seminario Bíblico Filadelfia Central. Eso enriqueció mucho nuestro conocimiento de Dios. Conocimos su carácter, nos formó, definitivamente trabajó en nuestro carácter, pero pudimos conocerlo. Quedamos con tanta sed del Señor que yo decidí continuar mis estudios y entré a un lugar que decía ser cristiano, y cuando empiezo a estudiar allí me empiezan a enseñar unas cosas totalmente, perdón la expresión, locas. O sea, eran una vaina de teología liberal, de sincretismo, de mezcla de religiones, y se supone que era un lugar cristiano y estaban firmes. Es más, llegaron al punto de decir en una clase que la Biblia no tenía la veracidad que ella tiene, y la tiene porque es inspirada por Dios. Por supuesto, no continué en este lugar, pero a lo que voy con este ejemplo es que si no hubiese estudiado la palabra antes, si no hubiese conocido la palabra antes, me hubieran envuelto en todas esas enseñanzas. Y te digo, de esta institución muchas personas salieron siendo ateas. Y es un lugar muy reconocido. Entonces, debes conocer la Biblia. Y este es un llamado para la iglesia. Este es un llamado para los padres. Hay que instruir a nuestros hijos en la verdad de la palabra. Y tal vez eso puede ser un arduo trabajo. Tal vez llegas de tu trabajo cansado, de todo un día, de trancones. Pero tú debes poner prioridades a tu vida. Y una de las prioridades es instruir a nuestros hijos en la verdad de la palabra. Y te pido disculpas si ratifico en el tema de cómo está la sociedad, pero es que esto prepara a la iglesia, no ahorita. Lo que se viene es peor. Lo que la Biblia describe es peor. Y si tus hijos y las próximas generaciones no están fundamentadas en la palabra de Dios, entonces cualquier doctrina herética les va a servir, cualquier pensamiento de nueva era les va a funcionar, les va a servir.
Este es un llamado para nosotros como padres. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos. Así que es tu responsabilidad y mi responsabilidad esto fue algo que elogió el Señor de la iglesia de Éfeso, su firmeza espiritual, su sana doctrina, y tuvo ese discernimiento para rechazar estas enseñanzas incorrectas. Ahora, este es un llamado para los padres y para todos aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo en su casa o en la iglesia. Pero no solo para ellos. A veces pensamos que solo los pastores tienen que estudiar la palabra o solo los líderes. Esto es un llamado para la iglesia. La iglesia, los hijos de Dios deben conocer a Dios, deben conocer el carácter de Dios. Entonces, vemos, número 1, que Cristo está presente como sustentador de la iglesia. Él sustenta tu vida, así que no temas. Tú estás en el hueco de la mano del Señor. Cristo está presente como el pastor, como el que conoce tu condición, lo que has hecho por Él y para Él. Pero Cristo también está presente como juez de la iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis 2, del 4 al 5. Entonces viene un elogio, pero este versículo 4 comienza con un pero. Hace un contraste entre esto que haces bueno y ahora esto que no me agrada, que no está bien. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí encontramos una amonestación de la máxima autoridad de la iglesia, como lo veíamos en el versículo 1, la cabeza que es Cristo. Y así como el Señor elogia lo bueno, también amonesta lo malo de la iglesia. Y una amonestación, óigame esto, es una advertencia severa. Por eso el Señor es juez de su iglesia. Él determina lo que está bien o lo que está mal. Tú y yo no lo podemos determinar. Para nuestros ojos a veces hacemos todo bien, pensamos de una manera correcta, actuamos de una manera correcta, pero el que juzga con justo juicio y quien realmente conoce la condición de nuestros corazones es Cristo. Y esa amonestación, como les digo, es una advertencia severa. ¿Qué es lo que Cristo le reclama a la iglesia? Que había dejado su primer amor. Esta iglesia fuerte, esta iglesia madura, había dejado su primer amor. Ahora, el Señor nunca dice ahí que lo dejó de amar. De hecho, arriba cuando dice en los primeros versículos que has hecho tu arduo trabajo, tu fatiga por amor a mi nombre. La iglesia nunca lo dejó de amar. Lo que hizo fue dejar el primer amor. ¿Y qué implica ese primer amor? El verbo que utiliza el apóstol Juan aquí equivale a dejar puesto a un lado. Dejar a un lado ese primer amor. O sea, me centro y empiezo a hacer un montón de cosas y vivo mi vida y sirvo en la iglesia y hago cosas, pero dejé de lado ese amor, ese fuego inicial, esa pasión inicial que me movía a hacer las cosas. Pero cuando el amor, amada iglesia, por el Señor se deja de lado, todo cuanto se haga, pues es hecho fuera de la esfera del amor. Es decir, está fuera de Dios mismo, porque Dios es el amor. Y mire lo que dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Así que toda actividad, toda acción, cualquier cosa que tú hagas, que yo haga, fuera de ese amor, fuera de ese primer amor por Dios, no puede agradarle a Dios, porque es contrario a lo que Dios es. Dios es amor, y seguramente por eso era la fatiga, seguramente por eso era el arduo trabajo, o sea, pesaba, costaba, traía fatiga, y es porque la esencia se había perdido. El fundamento del amor se había perdido. Entonces se convirtió tal vez en una carga, como a veces se puede convertir. Es que es un agotamiento, es una carga lo que hago, no solo dentro de la iglesia, sino el trabajo, la crianza, la universidad. Sabes, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, dice la Biblia, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón para Dios. De corazón, eso me habla de amor. Entonces podríamos decir que ese dejar de lado ese primer amor es un enfriamiento espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo me he sentido así, y sé que muchos de ustedes también, como que amo al Señor, pero esa pasión del primer amor, ese fuego, como que se ha venido apagando y se apaga y se apaga. Y decía en el Antiguo Testamento, cuando estaba la mesa de los panes allí en el lugar santo, que todos los días debían cambiar esos panes. Todos los días los sacerdotes debían cambiar esos panes. Y así pasa con nuestra relación con Jesús. Nuestra relación con el Señor debe ser renovada todos los días. Todos los días. Esto es una amonestación para nosotros. Si tú o yo hemos dejado ese primer amor, hoy es el día de hacer lo que dice la Biblia: arrepentirnos. Hacer muchas actividades no es símbolo de un amor por Dios. No, hay cosas, todo lo contrario, la rutina puede llevarte a dejar ese primer amor con el Señor. La rutina de hacer todos los días lo mismo para Dios, o todo lo contrario. ¿Sabes qué puede traer el enfriamiento espiritual? Nunca oro, es que llego cansado del trabajo, cansada, nunca oro. O cuando intento orar, mi cabeza no da, me quedo dormido. ¿Saben qué trae enfriamiento espiritual, iglesia? Y aunque la virtualidad ha sido una bendición, gloria a Dios por la virtualidad, porque nos permite estar conectados, pero la virtualidad, si no la sabemos manejar, trae enfriamiento espiritual a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no permite que nos congreguemos como se debe congregar la iglesia, unidos físicamente. Entonces la virtualidad, aunque ha sido una bendición, lo repito, ha hecho que la iglesia se acomode, se distraiga, porque es que mientras hago el almuerzo, mientras hago el desayuno, voy escuchando el culto, cuando no debe ser así. Los domingos son el día del Señor, en donde te debes sentar con tu familia a recibir la palabra de Dios y juntos como familia a adorar al Señor. Pero las distracciones son muchas. Ha traído hasta falta o se ha perdido hasta la reverencia, porque entonces escucho el culto en pijama, en chanclas, estoy segura que si estuviéramos presencialmente no irías a la iglesia, a la casa del Señor, en pijama. ¿Y sabes algo? El congregarnos ya no es una prioridad. O sea, yo puedo ver el culto más tarde, lo puedo ver mañana, lo puedo ver en 8 días o no lo puedo ver. Y esas pequeñas cosas que aparentemente son pequeñas, traen enfriamiento espiritual. Traen o conllevan a que yo deje de lado ese primer amor. Eso es como en el matrimonio.
Cuando llega ese enfriamiento, cuando no hay detalles, cuando no hay nada y caen los matrimonios en rutina y todos los días lo mismo. Es tan peligroso, comienza con pequeñas cosas, amada iglesia, con pequeñas, pero es tan peligroso que hasta puede llegar al divorcio, alguna infidelidad. ¿Y sabes qué trae la falta o el haber dejado el primer amor con el Señor? La infidelidad. Nos volvemos infieles con el Señor. Y esa infidelidad trae el juicio para la iglesia. Trae algo de parte del Señor, porque el Señor es el juez de la iglesia. Mire lo que pasó 30 años atrás. Mire lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Mire cómo comienza la iglesia y mire la condición en que en este momento está. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta razón, yo, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, o sea, por todos los hermanos. Es decir, que tú te puedes dar cuenta, hay una manifestación de haber dejado ese primer amor cuando no tienes una relación con tus hermanos. No sé si me haga entender. Pero cuando tú dices, uy, no, allá viene tal persona, es de la iglesia, yo no lo quiero saludar, cuando te vuelves apático a esas relaciones, es una manifestación que has dejado el amor de Dios. Lo dice el versículo. Y de vuestro amor por todos los santos. Ahora, tiene toda la lógica del mundo. Porque es que cuando tú y yo no vamos a la fuente de amor, que es Dios, pues no vamos a ser llenos del amor de Dios, por lo tanto no vamos a tener amor hacia otros. Entonces esto quiere decir que ya el perdido no me interesa. Como he dejado el primer amor, ya el perdido no me interesa. Ya no me interesa mis hermanos, la condición de ellos, las necesidades. Esa es la evidencia. Ahora, ojo, porque la Biblia deja claro que dejar de lado este primer amor es pecado. Porque a veces leemos esta carta a la iglesia de Éfeso y decimos, sí, yo he dejado el primer amor y estoy como fría y es que como que no quiero nada y nos quedamos ahí. Pero la Biblia dice que es pecado. ¿Por qué lo dice? Porque dice, recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Si me tengo que arrepentir es porque es pecado contra el Señor. Ahora, ese recuerda y ese arrepiéntate está escrito en modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una orden, que es un mandato del Señor, que no es opcional para la iglesia del Señor. No es una opción dejar el primer amor de lado, no es una opción. Debemos arrepentirnos. Entonces, bueno, hemos dejado el primer amor y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo logramos sentir esa pasión nuevamente? El mismo texto lo dice. Número 1, con arrepentimiento. Debes reconocer que has dejado ese primer amor, porque si no vendrá juicio. Y ahorita lo vamos a ver. Dice el texto que si la iglesia no cumple la función de ser luz, y tú y yo somos luz cuando amamos, entonces será quitada. Ahí el texto lo dice, será quitada. La iglesia del Señor no va a acabar nunca, pero esa iglesia, esa congregación estaba próxima, si no se arrepentía, próxima a ser quitada. Y lo dice el dueño de la iglesia, el soberano, la cabeza, que es Cristo. Dijo Jesús antes de su muerte y su
resurrección, en esto los conocerán, en que se amen unos a otros. La Biblia no dice que nos conocerán en que hagamos muchísimas cosas, sino en el amor, en el amor. Otra cosa para volver a ese primer amor es volver a depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo digo? Mire lo que dice Gálatas 5:22 y cómo comienza. Usted conoce los frutos, el fruto del Espíritu, pero comienza con: más el fruto del Espíritu es amor. De ahí en adelante continúa con la lista. Quiere decir esto entonces que esta iglesia fuerte doctrinalmente, madura, espiritualmente madura, había dejado de depender del Espíritu Santo. Y no es posible. La iglesia de Jesús, los hijos de Dios, debemos depender del Espíritu Santo. Debemos tener una relación, debemos conocerlo y depender de Él. Más el fruto del Espíritu es amor. Tú y yo, por nuestras propias fuerzas, no vamos a dar el amor que Dios quiere. Nuestro amor es limitado, nuestro amor es muy condicional, nuestro amor es emocional. Este me cae bien, este sí lo quiero, en cambio aquel no me cae tan bien, entonces a ese no lo quiero, no lo amo. Pero es el amor de Dios, es la fuente del amor la que tiene que llenarnos para que el fruto de... Yo no tengo que hacer un esfuerzo humano, sobrehumano para amar a alguien. Es un fruto que se da dependiendo de nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que si tú sientes que has dejado de lado ese primer amor, ve al Espíritu Santo, que es amor, y Él hará esa obra en tu vida. Otra cosa es seguir dependiendo de Cristo, no porque seamos una iglesia fuerte, madura, nos creamos totalmente independientes y autosuficientes. Necesitamos, de hecho, la carta a los Efesios habla todo el tiempo de la unidad, de la unión de Cristo con la novia, Cristo con la iglesia, Cristo, la iglesia en Cristo, su novia en Cristo, las bendiciones en Cristo. Por eso debemos estar tan arraigados al Señor. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Tiene que ver con una secta que enseñaba doctrinas incorrectas y que quería influenciar y permear y dañar a la iglesia, pero pues de eso ya hablamos anteriormente. Entonces vamos al cuarto y último punto. Cristo como galardonador de su iglesia. Cristo como sustentador de su iglesia, Cristo como pastor de su iglesia, Cristo como juez de su iglesia y Cristo como galardonador de su iglesia. Dice versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba en la tierra, todo el tiempo le decía y predicaba y enseñaba en las sinagogas y en el camino, él decía: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo, bueno, el que tenga oído, que oiga. Acá dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Si usted se da cuenta, Jesús le está hablando a una iglesia local, pero aquí habla de singular. El que tiene oído, que oiga. Es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para la iglesia general, pero es un mensaje para ti y para mí, para los hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a la iglesia. Somos la iglesia de Cristo.
Y hay una advertencia del Señor para que escuchemos al Espíritu Santo, lo que Él nos dice, lo que Él nos advierte y lo que Él nos promete. Finaliza con la promesa de que al vencedor le dará algo. ¿Le dará qué? El árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y quiénes son los vencedores? ¿O el vencedor a qué o a quiénes hace referencia? El vencedor es aquel que muestra fidelidad al Señor hasta el final. Y con ello muestra su condición de salvo. Si tú y yo somos fieles hasta el final, vamos a mostrar que realmente éramos salvos. Lo que el Señor anhela es que tú y yo nos mantengamos fieles sin importar qué pase en la vida, qué pase en la sociedad, qué pase, no importa lo que pase, tú y yo mantengámonos fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles a lo que el Señor nos enseña, cómo nos instruye, fieles, amados, a la doctrina de la palabra de Dios. Sé fiel a la dependencia de Cristo. Mire quién es vencedor, mira quién dice la Biblia que es vencedor. Romanos capítulo 8 versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos hace vencedores? ¿Quién fue el que nos amó? Cristo Jesús. Y el que permanece cimentado en Cristo es el que va a permanecer, el que vencerá sin importar las circunstancias. Mira lo que dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú y yo tenemos esperanza, tú y yo debemos centrar nuestros pensamientos en Dios, en lo que dice la palabra. Y 1 de Juan 5:5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una fe puesta claramente en Jesús, una fe que cree que Jesús lo sostiene, una fe que cree que Jesús es su pastor, que lo conoce, que lo cuida, que lo valora, una fe que cree que Jesús es el dueño, es la autoridad máxima de su vida, que es su juez, una fe que cree que tiene la esperanza que Jesús es galardonador, dice la Biblia, de quienes le buscan. Y hay una promesa gloriosa, escribí yo acá. ¿Y cuál es esa promesa gloriosa? Comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Eso se llama manifestación de la gracia de Dios, manifestación divina. Que por mantenernos fiel en eso tan grande que Él nos dio, que es la vida eterna, la salvación, Él nos premia, Él hace todo. Él hace todo, Él va, muere en la cruz, Él nos da vida eterna, Él se hace hombre, Él resucita, Él lo hace todo y nos premia a nosotros, dándonos algo por permanecer. No sé si se acuerdan que en Génesis, allá en el huerto del Edén, habían dos árboles, uno del conocimiento del bien y del mal y otro, el de la vida. Pues acá hace referencia a ese árbol. Y ese árbol hace referencia a vivir, escúcheme bien, a vivir en perfecta y eterna relación con Él. Tú y yo vamos a recibir eso. El árbol de vida hace referencia a la abundancia, a la plenitud de vida al lado de Dios, al pleno disfrute de sus bendiciones, al pleno disfrute de la vida eterna. Así que si tú eres y yo y vamos a creer que somos esos vencedores y que nuestros hijos, siendo instruidos en la palabra de Dios y sostenidos por la gracia de Dios, van a ser esos vencedores y nuestras generaciones entonces tendrán esa
recompensa de parte del Señor. Esa plenitud que solo la tendremos totalmente allí, en la presencia de Dios. Allí vamos a poder disfrutar de esas bendiciones de la vida eterna. Así que recuerda que Cristo es tu sustentador, que Cristo es tu pastor, que Cristo es tu juez y Cristo es tu galardonador. Él galardona, Él premia a quienes le buscan, así que búscale. Este es Jesús, ese es el Jesús que tú y yo, el Dios que tú y yo tenemos, así que no tienes que temer, tienes que confiar, tienes que caminar de su mano y en dependencia de Él. Amén. Allí donde estás, te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que por unos minutos oremos al Señor y le digamos gracias, Señor. Allí donde estás, dile gracias, Señor, porque hoy puedo descansar en ti, porque tú sustentas mi vida, porque tú sustentas la vida de mi esposo, de mi esposa, si estás allí con ella, porque tú sustentas la vida de nuestros padres, Señor, porque tú sustentas a tu iglesia, a nuestros hijos, tú los sostienes en tu mano, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nos conoces. Conoces todo lo que hacemos, conoces nuestras tristezas, nuestras alegrías, Señor. Conoces nuestras luchas y estás atento a nuestras necesidades, Señor. Gracias te damos porque hoy también reconocemos que tú eres nuestro juez, nuestra máxima autoridad, Señor. Y si alguno de nosotros ha perdido, ha dejado de lado ese primer amor, hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y avives ese fuego en nuestro corazón, para que el fundamento de todo lo que hacemos sea el amor por ti, Señor, sea el amor. Hoy nos acercamos a la fuente del amor que eres tú y te pedimos que nos llenes, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, lléname de ti, de tu amor, de ese amor inagotable, de ese amor puro, de ese amor santo. Porque yo te quiero amar, te quiero servir y también quiero amar lo que hago por ti, amar a los hermanos, amar al perdido, Señor. Y gracias, Señor, te damos porque tú lo haces todo. Nosotros te buscamos, nosotros queremos permanecer fieles a ti, vencedores, Señor. Y tú nos recompensas, tú nos premias. Y un día, esa es nuestra esperanza, Señor, que vamos a poder vivir, depender de ti, vivir la plenitud del árbol de la vida, vivir la plenitud que es tu presencia, vivir las bendiciones que tú tenías para nosotros antes de la caída del hombre, Señor. Gracias, esa es nuestra esperanza y nos gozamos en eso, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado a la iglesia. Hoy de manera especial quiero bendecir las familias. Gracias por ser quien las guarda, quien las protege, Señor. Gracias por la provisión de cada familia. Gracias por la salud, Señor. Aún te doy gracias, Señor, por sostener a nuestro país, porque sé que tú eres el soberano de los reyes. Sé que tú eres soberano de las naciones y tú sostienes a nuestra nación, Señor. A ti no se te escapa nada, Señor. Confiamos y dependemos de ti, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, quien es Dios. Amén.
Amada iglesia, amadas familias, les bendecimos y de todo corazón deseamos que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti, para tu hogar, para tu familia. El Señor te guarde, el Señor te proteja, el Señor vaya delante tuyo como poderoso gigante. Esperamos vernos el próximo domingo y bueno, un abrazo muy, muy especial. Muchas bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos.